Existe un momento que la mayoría de las personas no perciben cuando comienzan su viaje de manifestación. Es sutil pero poderoso, el instante en que el ego toma silenciosamente el control. Te susurra al oído diciéndote que si trabajas más duro, visualizas con mayor intensidad, repites afirmaciones durante más tiempo y controlas cada detalle, entonces el universo finalmente te dará lo que deseas. En la superficie, esto parece lógico. Después de todo, nuestra sociedad entera está construida sobre esta ecuación: esfuerzo igual a recompensa. Pero en el campo cuántico, esta ecuación se desmorona completamente. El campo no responde al esfuerzo, responde a la resonancia. Y la ironía es que mientras más el ego trata de forzar las cosas, más vibra en la frecuencia de la carencia. Mientras más complica, más bloquea. Lo que crees que te está ayudando a manifestar es precisamente lo que está obstaculizando tu camino. Permíteme ilustrarte esto con una historia que cambiará tu perspectiva para siempre. Imagina a alguien plantando una semilla en su jardín. El ego no puede soportar la quietud de la espera. Quiere pruebas, resultados, control absoluto. Entonces, cada día escarba la tierra para verificar si la semilla está creciendo. La riega en exceso, reorganiza el suelo constantemente, tira del frágil brote antes de que esté listo. ¿Qué sucede? La semilla nunca tiene la oportunidad de echar raíces profundas. Esto es exactamente lo que hacen tantas personas con sus deseos más profundos. Plantan la intención pero nunca permiten que el campo haga su parte. Complican todo con dudas, control obsesivo, líneas de tiempo rígidas y comparaciones constantes. Y luego se preguntan por qué nada florece en sus vidas. En la física cuántica, la simplicidad es el principio fundamental de la coherencia. Coherencia significa que todo funciona en armonía perfecta, las partículas alineadas, la onda estabilizada, el sistema fluyendo naturalmente. Cuando tu energía es coherente, el campo la refleja instantáneamente como un espejo perfecto. Pero el ego teme la simplicidad como un vampiro teme la luz del sol. El ego no confía en lo fácil. Te susurra constantemente: no puede ser tan simple. Tiene que ser más complicado. Necesito hacer más, forzar más, demostrar más. Esa es la trampa mortal en la que caen millones de personas. El ego prospera en la complejidad porque se siente seguro cuando tiene problemas que resolver, estrategias que analizar, metas que perseguir incansablemente. Pero aquí está la verdad que te liberará. El campo no se preocupa por tus estrategias elaboradas. Solo le importa tu frecuencia vibratoria. Y esa frecuencia se bloquea completamente cuando el ego añade estática a tu señal. La neurociencia nos revela por qué sucede esto. El ego vive en la corteza prefrontal, en un análisis constante, juicio perpetuo y predicción obsesiva. Cuando está hiperactivo, activa tu sistema nervioso llevándolo al modo de lucha o huida. Tu ritmo cardíaco se acelera, el cortisol inunda tu cuerpo, y de repente tu energía se vuelve incoherente. Estás transmitiendo miedo, carencia, urgencia desesperada. Sin importar qué palabras pronuncies o qué visualizaciones intentes, la señal que recibe el campo es cristalina. No confío. No tengo. No soy suficiente. Y el universo, como un espejo perfecto, refleja ese estado de vuelta hacia ti con precisión matemática. Mientras más intentas, más persigues, más empujas, más distante se siente tu manifestación. Es como tratar de atrapar tu propia sombra corriendo hacia ella. Las tradiciones espirituales nos han advertido sobre esto durante siglos. Los místicos hablaron del pequeño yo, la identidad falsa obsesionada con el control. Los budistas lo llamaron Maya, la ilusión que te mantiene atrapado en ciclos interminables. Jesús se refirió a ello como morir a ti mismo para renacer en espíritu. Los maestros modernos como Eckhart Tolle lo describen simplemente como la mente egoica. Todos ellos señalan hacia la misma verdad fundamental. El ego no puede crear milagros porque no cree en la facilidad. Solo conoce la lucha, solo conoce la separación. Pero el campo cuántico no es separación, es totalidad, flujo, conexión infinita. Cuando te rindes al ego, das un paso hacia esa totalidad. Aquí está la paradoja que cambiará tu vida. El ego cree que soltar el control significa perder el poder. Pero en el campo cuántico, soltar es lo que te da el verdadero control. El tipo de control que no viene de la fuerza bruta, sino del alineamiento perfecto. Piensa en un surfista sobre una ola gigante. El ego quiere controlar el océano entero. Quiere reorganizar la marea, dirigir la corriente, exigir que la ola se mueva de manera diferente. Pero el verdadero maestro no lucha contra la ola, se alinea con ella, la cabalga con gracia. La ola lo lleva,
no porque la forzó, sino porque se rindió a su flujo natural. Esa es la manifestación cuántica auténtica. El campo es la ola. Tu ego no puede empujarla, pero tu alma puede surfearla con maestría absoluta. Si alguna vez te has preguntado por qué la manifestación se siente pesada, porque sigues repitiendo prácticas sin resultados o porque estás exhausto de tanto intentar, es porque el ego está complicando lo que siempre estuvo destinado a ser simple como respirar. El campo no te está bloqueando. Tu ego sí lo está haciendo. Crea condiciones infinitas, pasos interminables, resistencia constante. Mientras que la verdad está justo frente a ti, la alineación es sin esfuerzo, la coherencia es simple, la resonancia es natural. Permíteme preguntarte algo que puede cambiar todo. ¿Qué pasaría si lo más poderoso que pudieras hacer por tu manifestación no fuera añadir más pasos, sino removerlos? ¿Qué pasaría si el bloqueo nunca estuvo fuera de ti, sino dentro del ego que se niega a creer que la facilidad es posible? En su núcleo más profundo, el ego está aterrorizado de la simplicidad. Prospera teniendo problemas que resolver, rompecabezas que analizar, desafíos que superar. Si las cosas son fáciles, el ego se siente inútil, invisible, irrelevante. Por eso, en el reino de la manifestación, el ego secretamente complica lo que siempre fue diseñado para ser sin esfuerzo. Te susurra insidiosamente: si es tan simple, no puede ser real. Si no estoy luchando, no debo estar haciendo lo suficiente. Y entonces las personas acumulan más rituales, más pasos, más afirmaciones, más control, todo en un intento de satisfacer la adicción del ego a la complejidad. Pero aquí está la verdad que te liberará para siempre. El universo no responde al esfuerzo, responde a la frecuencia. Y la frecuencia nace en la coherencia, no en la complejidad. Albert Einstein una vez dijo: todo debería hacerse tan simple como sea posible, pero no más simple. Él entendió que la naturaleza misma es eficiente. Las leyes de la física no complican, expresan verdades profundas en ecuaciones simples. E igual a mc superíndice 2 no es una fórmula larga, su elegancia está destilada. De la misma manera, el campo cuántico no requiere rituales elaborados para responderte. Responde a tu estado del ser, tu energía, tu coherencia, tu alineación natural. El ego, sin embargo, quiere añadir capas de ruido innecesario. Quiere garantías, control, líneas de tiempo, redes de seguridad, y todo ese ruido scramble tu señal como interferencia en una radio. Observemos esto a través de la mecánica cuántica. En experimentos como la prueba de la doble rendija, las partículas se comportan como ondas de probabilidad hasta ser observadas. La observación colapsa la onda en materia. Pero lo fascinante es esto: el colapso no requiere esfuerzo, no requiere fuerza. Sucede instantáneamente, naturalmente. Tan pronto como la atención se alinea con la posibilidad, ocurre la manifestación. Esta es la simplicidad a nivel cuántico. Y sin embargo, el ego se niega a creer que podría ser tan fácil. Quiere inyectar lucha donde no se necesita ninguna. Convierte un simple colapso de posibilidad en un proceso complicado de pasos interminables. El Dr. Joe Dispenza explica esto hermosamente en su trabajo. Dice que la mayoría de las personas están adictas a las emociones familiares de estrés, miedo y control. Sus cuerpos están condicionados a sentirse inseguros a menos que estén haciendo algo constantemente. Pero cuando estás constantemente haciendo, estás reforzando una vibración de carencia. Aún no lo tengo, así que debo trabajar más duro para conseguirlo. Esa misma señal mantiene tu deseo distante. La investigación de Dispenza muestra que cuando las personas entran en coherencia corazón-cerebro, cuando liberan el control y simplemente se convierten en el estado de su futuro deseado, el campo responde inmediatamente. Ocurren sanaciones, las sincronicidades inundan sus vidas, las líneas de tiempo cambian. No porque hicieron más, sino porque permitieron más. El ego, sin embargo, interpreta la permisión como debilidad. Dice: si dejo de intentar, no pasará nada. Pero la física nos dice lo opuesto. La energía fluye por el camino de menor resistencia. La manifestación sucede a través de la coherencia, no del esfuerzo. Cuando dejas de complicar en exceso, tu energía se vuelve clara, ordenada, magnética. El campo, como un espejo perfecto, refleja esa claridad de vuelta hacia ti. Pero cuando complicas demasiado, creas estática, distorsión, ruido. El espejo también refleja eso: confusión, retraso, escasez. El ego entonces señala al caos y dice: ¿ves? Me necesitas. Necesitas más esfuerzo.
Y el ciclo continúa infinitamente. Las tradiciones espirituales siempre han enseñado que la verdad es simple. Jesús dijo: a menos que se vuelvan como niños pequeños, no entrarán al reino de los cielos. Los niños no complican, imaginan, sienten, confían. Su energía es clara, sus corazones coherentes. Por eso sus manifestaciones son inmediatas. Viven en simplicidad. El ego, por otro lado, es como un abogado que nunca deja de argumentar. Llena tu mente con condiciones. No puedes ser feliz hasta que esto suceda. No puedes relajarte hasta que tengas pruebas. No puedes confiar hasta que controles todo. Pero el campo no responde a argumentos. Responde a vibración. Y la vibración es más clara cuando es simple. Aquí está la paradoja que cambiará tu vida. El ego cree que complejidad equivale a control. Pero en verdad, complejidad equivale a resistencia. Simplicidad equivale a alineación. La complejidad te mantiene atrapado en supervivencia. La simplicidad te libera hacia la creación. Por eso tantas personas luchan con la manifestación. Han entregado el proceso al ego, permitiéndole acumular más y más esfuerzo hasta que la señal es tan ruidosa que el campo no puede responder. Pero aquellos que aprenden a simplificar, a sentir en lugar de forzar, a confiar en lugar de perseguir, a alinearse en lugar de sobrepensar, esos son los que experimentan saltos cuánticos sin esfuerzo. Pregúntate honestamente, ¿está tu ego complicando en exceso tu manifestación? ¿Estás añadiendo capas de ritual, duda y control a algo que siempre estuvo destinado a ser natural? Si es así, no estás fallando. Solo estás en la trampa del ego. Y la salida no es más esfuerzo, es menos. Es recordar la elegancia de la simplicidad. Porque el momento en que liberas la necesidad del ego por la complejidad, comienzas a ver que el universo siempre ha estado listo. Lo único que faltaba era tu confianza. Seamos honestos por un momento. ¿Cuántas noches has permanecido despierto reproduciendo el mismo pensamiento una y otra vez? ¿Cuántas veces has establecido una intención solo para inmediatamente comenzar a cuestionar cuándo sucederá, cómo sucederá, qué pasará si no sucede? Ese ciclo es el ego en acción. Se disfraza como ser responsable o pensar con anticipación. Pero en verdad, es sobrepensar. Y el sobrepensar es uno de los mayores bloqueos para la manifestación cuántica. Tu cerebro es una máquina de predicción. Los neurocientíficos lo llaman codificación predictiva. Está constantemente escaneando el ambiente, comparando el momento presente con memorias del pasado y tratando de pronosticar el futuro. Cuando has pasado años viviendo en estrés o decepción, tu cerebro predice más de lo mismo. Eso significa que incluso cuando estableces una nueva intención, tu subconsciente la filtra a través de los patrones antiguos. Dices, quiero abundancia. Pero tu cerebro dice, la última vez que intentaste eso, falló. Mejor prepárate para la carencia. Esa predicción activa tu sistema nervioso hacia el modo de supervivencia. Y en modo de supervivencia, tu cuerpo no puede distinguir entre una amenaza real y una imaginada. Reacciona con las mismas señales de estrés: adrenalina, cortisol, respiración superficial, ritmo cardíaco acelerado. De repente, en lugar de transmitir abundancia, estás transmitiendo miedo. El Instituto HeartMath ha demostrado que el estado fisiológico del cuerpo impacta profundamente la intuición y la manifestación. Cuando tu ritmo cardíaco es caótico, como lo es bajo estrés, tu percepción se estrecha. Literalmente te vuelves menos capaz de notar oportunidades, sincronicidades y soluciones. En contraste, cuando tu ritmo cardíaco es coherente, tu cerebro y cuerpo entran en armonía, expandiendo la conciencia y abriendo acceso al campo cuántico. El sobrepensar destruye esta coherencia. Te atrapa en un bucle de supervivencia donde todo lo que puedes manifestar son más razones para preocuparse. El Dr. Joe Dispenza lo explica claramente. Tu personalidad crea tu realidad personal. Si tu personalidad está adicta al estrés, al análisis, al control, entonces tu realidad personal reflejará esa adicción. Vivirás en los mismos ciclos porque tu energía no ha cambiado. El sobrepensar es la forma del ego de mantenerte en esos ciclos. Te convence de que preocuparse equivale a seguridad, que analizar equivale a progreso, pero todo lo que realmente hace es reforzar la vibración de separación y carencia. La mecánica cuántica nos da un espejo de esta verdad. En superposición, una partícula puede existir en muchos estados posibles, pero cuando la medimos, cuando colapsamos la onda, se fija en uno. El sobrepensar es como medir la realidad una y otra vez con la misma lente. En lugar de permitir que el campo colapse en una nueva posibilidad, el ego sigue colapsándolo de vuelta a lo familiar. Es como estar parado en la puerta de una nueva línea de tiempo,
pero elegir una y otra vez caminar de vuelta a la anterior simplemente porque el ego tiene demasiado miedo de dar un paso hacia lo desconocido. La espiritualidad siempre nos ha advertido sobre esta trampa. En el budismo, el sobrepensar se llama mente de mono, la charla inquieta que nunca se detiene. En el Tao Te Ching, Lao Tzu escribió: deja de pensar y termina tus problemas. No estaba desestimando la mente. Estaba señalando la verdad de que el análisis infinito crea sufrimiento. Los místicos sabían lo que la ciencia ahora confirma. La obsesión de la mente con el control es lo mismo que bloquea el flujo de la vida. Aquí está la ironía. El sobrepensar se siente productivo. El ego susurra: si pienso más duro, encontraré la solución. Pero en el campo cuántico, las soluciones no vienen de pensar más duro. Vienen de vibración más alta. Vienen de coherencia. Vienen cuando la mente está lo suficientemente silenciosa para escuchar el susurro de la intuición. Piensa en esos momentos cuando tus mejores ideas llegaron en la ducha o en una caminata o justo antes de dormir. Eso no era sobrepensar. Eso era espacio. Eso era apertura. Eso era el ego finalmente lo suficientemente silencioso para que el campo hablara. El primer paso es la conciencia. Nota cuando estás atrapado en el bucle. Nota cuando tu sistema nervioso está acelerado, cuando tu pecho está tenso, cuando tus pensamientos están girando. En ese momento, pausa. Respira profundamente. Coloca tu atención en tu corazón. Este simple acto comienza a resetear tu sistema nervioso de supervivencia a coherencia. Mientras tu cuerpo se calma, tu señal se aclara. La estática se desvanece. La transmisión se agudiza. Comienzas a sintonizarte de vuelta a la frecuencia de tu realidad deseada. El sobrepensar no es tu culpa, es tu condicionamiento. Pero el momento en que lo ves, tienes una elección. Puedes continuar colapsando la misma línea de tiempo antigua, o puedes dar un paso hacia lo desconocido, confiando en que el campo responde no a tus dudas, sino a tu coherencia. Para ahora, probablemente estás comenzando a reconocer que el ego no siempre se presenta como arrogancia u orgullo. En la manifestación, se disfraza como lógica, responsabilidad. Todos ellos señalaban hacia la misma verdad. El ego te mantiene en separación, pero tu ser superior vive en unidad. El momento en que cambias a la unidad, la manifestación ya no es algo que haces, es algo que eres. Y aquí es donde la paradoja se convierte en tu poder. Cambiar más allá del ego no significa que dejes de actuar. Significa que tu acción se vuelve alineada. En lugar de esfuerzo frenético impulsado por el miedo, tus pasos son inspirados, guiados, eficientes. No desperdicias energía tratando de forzar resultados. Te mueves con la corriente del campo. El ego quería control. El ser superior quiere flujo, y el flujo es lo que el campo siempre recompensa. La diferencia emocional es impactante. Cuando estás atascado en el ego, la manifestación se siente pesada, tensa, incierta. Cuando cambias más allá del ego, la manifestación se siente ligera, expansiva, inevitable. Ya no estás preguntando cuándo sucederá. Estás viviendo en el saber de que ya está en movimiento. Por eso los místicos irradiaban tal paz. No estaban tratando de convencerse de nada. Ya estaban habitando el estado de ser donde la manifestación era un hecho. Su vibración era su oración. Su coherencia era su comando. Entonces, ¿cómo se ve esto en la vida diaria? Es elegir respirar en lugar de entrar en pánico. Es notar la urgencia de controlar y en su lugar inclinarse hacia la confianza. Es pillarte a ti mismo complicando en exceso y preguntar: ¿cómo se vería esto si fuera simple? Esa sola pregunta es suficiente para disolver el agarre del ego e invitar al campo a responder. Porque la verdad es que la simplicidad no es pereza, es alineación. Y la alineación es la distancia más corta entre tú y tu realidad deseada. Este es el gran cambio: moverse del esfuerzo a la resonancia, del ego a la esencia. Y una vez que lo pruebas, nunca puedes regresar. Te das cuenta de que el ego nunca tuvo el poder de manifestar, solo tuvo el poder de bloquear. El verdadero creador siempre fue tu yo coherente. El que confía, se alinea y permite. Y el momento en que vives desde ese lugar, la manifestación se vuelve tan natural como respirar. La manifestación cuántica no es complicada. No se trata de trabajar más duro, pensar más tiempo o controlar más detalles. Se trata de convertirte en la vibración del resultado que deseas y permitir que el campo refleje ese estado de vuelta hacia ti. Einstein nos recordó que la naturaleza es simple y su elegancia radica en esa simplicidad. Joe Dispenza muestra a través de la ciencia que el momento en que tu cerebro y corazón se vuelven coherentes, el cuerpo entra en creación en lugar de supervivencia.
Neville Goddard enseñó que vivir desde el final, encarnar el estado como ya hecho, es el verdadero secreto de la creación. Todas estas voces a través de la ciencia y la espiritualidad apuntan en la misma dirección. Tu ego complica, pero el universo simplifica. Imagina vivir cada día desde ese estado. Te despiertas y en lugar de preguntar cómo sucederá, sientes que ya está sucediendo. Caminas hacia los desafíos no con miedo sino con curiosidad, sabiendo que el campo se está reorganizando para coincidir con tu señal. Ya no ruegas por señales porque te has convertido en la señal. Las personas a tu alrededor sienten el cambio incluso si no lo entienden. Irradias coherencia y la coherencia colapsa la realidad a tu favor cada vez. Esta es la invitación que te dejo. Deja de tratar de manifestar desde el ego. Libera la necesidad de complicar en exceso. Confía en la elegancia de la simplicidad. Porque la simplicidad no es debilidad. La simplicidad es inteligencia cuántica. Es la forma más eficiente y poderosa en que funciona el universo. Y el momento en que te alineas con eso, dejas de ser el luchador y te conviertes en el creador. Recuerda esto, el campo no recompensa al que más se esfuerza. Responde al que resuena más claramente. El ego siempre susurrará que no estás haciendo lo suficiente, que tiene que ser más complicado, que no puede ser tan fácil. Pero tu ser superior sabe mejor. Conoce la verdad. La manifestación cuántica es simple. La alineación es poder. Y tú ya eres la señal. Así que respira profundo. Ancla esta frecuencia, y avanza como el creador que siempre estuviste destinado a ser. La simplicidad colapsa milagros.